equipo de protección. Eso es importante en todos los centros de trabajo. Y ahora estamos viendo la importancia del equipo de protección con esta pandemia. Ahora está visto para todos, pero siempre ha existido la importancia del equipo de protección en cada centro de trabajo. Si todos los trabajadores utilizaran su equipo de protección, el riesgo laboral sería menos o nulo, pero en ocasiones no lo usan. En ocasiones porque hay centros de trabajo que no le dan al trabajador su equipo de protección y en algunos casos hay de que se lo dan, pero el trabajador por rebeldía no lo usa. Entonces se generan por rebeldía o por necedad, el trabajador se genera un riesgo del trabajo. Y eso cuando se genera un riesgo de trabajo, son accidentes que está dado por acto inseguro cuando el trabajador se lo genera por no llevar a cabo las medidas preventivas. Sí, entonces es uno de los programas importantes, equipo de protección, programa de seguridad e higiene, recorridos en los centros de trabajo para detectar áreas de riesgo, para ver cómo el trabajador está trabajando, qué está haciendo, cómo trabaja, cómo lleva a cabo sus actividades. Entonces, ahorita vamos a ver en la evolución histórica de la medicina del trabajo que surge el padre de la medicina del trabajo y él nos dice que el médico laboral debe estar en las áreas de trabajo, en las empresas, no en oficinas. ¿Por qué? Porque el médico del trabajo debe estar pendiente del trabajador y de su entorno laboral para ver qué riesgos hay, el trabajador cómo está laborando, qué riesgos está generando y poder prevenir. Sí, entonces, bueno, entonces, finalmente, medicina del trabajo ayuda a que haya una mejor productividad y mejor calidad en el trabajo de la persona. A ver, ¿quedó claro estos dos conceptos? Sí, doctora, sí, sí. Sí. Bueno, ¿alguien me lo quiere repetir? No todo, si no, no voy a escuchar. Uno por uno. A ver, Hugo Armando. A ver, dame el concepto de trabajo analizado. Mm, yo le puedo dar la definición de trabajo si gusta, Doc. Bueno, la que A ver, yo, Eduardo. con Sí, mis sí, palabras trato de... perfecto. Es lo que quiero. Sí, bueno, siento que sería como una serie de actividades que pueden ser desde el tipo actividades físicas y comentó y o mentales, Ajá. porque no pueden ser, por ejemplo, si es una actividad mental, pues no lo puedo considerar como física, porque en la física entra el aspecto de hacer un ejercicio tal vez más extenuante con el cuerpo, con las manos, con los pies, en lo Ujú. que podría considerarse que es más cansado en la parte mi organismo físicamente. Y intelectual, pues puedo estar sin, sí, sí se consumen, por ejemplo, calorías al estar sentado o hacer un trabajo intelectual, pero no hay un excedente, un trabajo físico como tal. Entonces podría decir que es esta serie de actividades que pueden ser desde físicas y o mentales Ah, para generar algo. sí, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿quién más? Hugo, A ver, Hugo. no podía hablar porque ese micrófono no funciona en la computadora. Una disculpa. Bueno, Ah, lo que ya dijo mi compañero, también tenemos, por ejemplo, que medicina, medicina de este trabajo es aquella que estudia a los trabajadores en su ambiente laboral.
y todos los riesgos que estos como que conllevan, es decir, las afecciones que pueden adquirir dentro de este trabajo y los riesgos que le conllevan. Y este trabajador, pues este médico laboral, pues tiene que estar ahí como que presente para mantener siempre presente en los trabajadores este concepto de los riesgos que ellos pueden tener. Tú me estás hablando del concepto de medicina del trabajo. Ajá, muy bien. A ver, Ana Paola, A ver, Doc, diga. dime qué entendiste de los dos conceptos. Entre trabajo laboral, trabajo, medicina del trabajo y trabajo. Ajá, sí. Pues el trabajo es cómo te desempeñas, o sea, en lo que te desempeñas, la labor que llegas a hacer. Y medicina del trabajo es eh, para no ser tan conceptualizada, es usted dijo que es la medicina del trabajo, es como el concepto tal es que es para promover la salud, no sé si, bueno, para promover la salud en cuanto a un entorno de trabajo que se lleva a cabo, es lo que estábamos mencionando. Más o menos, prevenir riesgos de trabajo. Uh-huh. O sea, es o sea, estudia todo el entorno del trabajador, o sea, el trabajador y su ambiente laboral. Al mismo tiempo, prevenir riesgos. ¿Cómo lo previene? Como dijimos, implementando programas como la dotación de equipos de protección y el uso de ellos, que exista un comité de seguridad de higiene, una, o sea, que se realicen recorridos, o sea, todo eso implica a que estemos pendientes del trabajador y tratemos de apoyarle para estar bien y además produzca mejor, o sea, hay una mayor productividad y de mayor calidad. ¿Alguien más? Bueno, ¿quiere que sigamos comentando el tema siguiente o damos paso a las presentaciones, a las exposiciones? Y al final comentamos el siguiente tema. Sigamos comentando, Doc. ¿Sí? Y al final exponemos. Ok. Sí, Bueno, doctora. el siguiente tema, a ver, ¿quién sabe el siguiente tema? Para ver si leyeron el programa. ¿Son los aspectos psicosociales de la salud en el trabajo o habla de la historia? Sí, no, aspectos psicosociales es el siguiente tema, el tercer tema. El siguiente tema es la evolución histórica de la medicina del trabajo. ¿Qué les dice este tema? ¿Lo leyeron? Este tema nos habla sobre cómo se inició la medicina del trabajo, por qué se inició, qué pasó. O sea, nos dice que la evolución histórica de la medicina del trabajo va de acuerdo a la evolución del hombre, pero que también están implícitos tres factores. Entonces, son los factores sociales, económicos y políticos. Entonces, y lo dividen en 5 periodos. En el primer periodo, que va desde su nacimiento hasta el primer año después de Cristo, aquí lo único que surge son los vestigios de la medicina del trabajo y que empieza y nace Hipócrates, donde él nos habla sobre aires, aguas y lugares de un libro. Y entonces ahí empiezan, investigan la intoxicación saturniana por Plinio. Sí, eso es lo único que surge en el primer periodo. Seguimos con el segundo periodo que va del año 1 hasta el año 1700. ¿Ahí qué pasa, Viviana? En el periodo 2, ¿qué pasa? ¿Habla del periodo secundario? ¿Sí? Bueno, aquí es donde ya empieza como, digamos que
aprender como a defenderse, si digámoslo así. Aquí habla ya de aspectos relacionados con lo que son sus conocimientos hacia el trabajo y hacia cómo pueden cuidarse. No, Eh, no, en este periodo surge la, ¿Puedo algunas, ayudar a mi compañera? ajá, sí, a ver, Ahora, bueno, aquí ya nos empieza a mencionar acerca de ciertos textos sí, que se redactaron en aquella época y que nos ayudan o nos empiezan, aparte de hablar sobre el trabajo en sí y en qué consistía, menciona, si no, bueno, menciona en caso de la agricultura y la minería, bueno, un texto más enfocado en la minería, sobre las enfermedades que estos médicos empiezan a notar, que las personas que se dedican a cierto empleo empiezan a desarrollar. ajá, También empieza como, sí, a decir ciertas características que pueden, este, ser, bueno, ciertos aspectos más bien que pueden ser características de cada enfermo. Y también por nos habla al final de este periodo sobre ciertas medidas que se empezaron a tomar específicamente aquí en México, para evitar que estas enfermedades las desarrollen los empleados. ajá. Bueno, sí, ¿alguien más? ¿Alguien más puede decirme algo sobre el segundo Sí, periodo? bueno, yo, doctora, sobre los aspectos que mencionó mi compañera de Ujú, enfermedades de personas que trabajaban en la minería, se menciona ahí, por ejemplo, el asma o intoxicación también por mercurio, pero algo importante creo yo que estas personas que tenían algún padecimiento que tenía su origen en aspectos laborales, es decir, que se originaban por su trabajo, pues tenían que como que darles un permiso para que luego cuando ya se restableciera nuevamente su salud, pudiera continuar con el trabajo y continuar percibiendo la mitad de su salario. ajá, Se consideraba todavía eso. Bueno, ahí se doc- empezaba a considerar. ok, Sí, ¿sí? yo creo que ahí también habla un poco más sobre ya los derechos de los trabajadores, porque ya se le empiezan a dar beneficios, así como nos platicaban los demás compañeros, sobre el salario, igual el hecho de que comentaba ahí un texto que si no era mayor de 18 años no podían ir a tal sitio, incluso el servicio médico ya había para esos trabajadores, pero si ocurría algún accidente u otras enfermedades. Así es. Sí, en este caso, sí, así es porque se supone que de acuerdo a las investigaciones y la detección de patologías relacionadas con las actividades de los trabajadores que algunos hicieron, como por ejemplo en este caso que nos mencionan el libro que escribe de Re Metálica, es George Agrícola. Entonces él escribe determinadas patologías que relacionó con algunas actividades y sobre todo que predominaron los trabajadores de las minas. Por eso, si se dan cuenta, mencionan más el asma porque fueron las patologías que detectaron, igual que Plinio que investiga y descubre el cáncer de escroto en los desollinadores de las minas. Entonces, eso es lo que pasa, porque antes de no existía la medicina del trabajo. Entonces, ¿qué pasaba antes? Que todo trabajador que se enfermaba o padecía de alguna patología relacionada a su trabajo o se accidentaba, no tenía ningún derecho. Perdía su trabajo y se iba con su problema. Incluso algunos que perdían alguna parte de su cuerpo se iban con ese problema del estado de invalidez y sin trabajo y sin ningún derecho. Por eso aquí vamos a ver que en los demás periodos también empieza a surgir la legislación. Ya cuando se legisla la medicina del trabajo,
Entonces ya empiezan los derechos y luego surge la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, cuando ya la Organización Internacional del Trabajo discute la seguridad social del trabajador y es ahí cuando ya empiezan a surgir las incapacidades, las licencias y el trabajador tiene derecho y ya empiezan con la calificación de la lesión y ver qué tipo de incapacidad procede. Entonces, esa es la importancia del cómo se va dando la evolución de la medicina del trabajo. Por eso se llama evolución de la medicina del trabajo, porque vamos viendo cómo va evolucionando, qué va surgiendo en cada uno de los periodos y qué tiempos abarca y qué pasa en esos tiempos. Ahora, ¿alguien me puede hablar sobre el periodo tercero, el terciario? Sí, doctora. ¿De cuándo surge? Del siglo Ajá. XVIII al siglo XIX abarca. Sí. Ahí me llama mucho la atención una parte, después de todo lo que habla, es donde empiezan a ya agregar la palabra en la anamnesis, la pregunta de cuál es su ocupación. Sí. Y yo creo que hasta el día de hoy, para todos como interrogatorio es muy importante porque nos da a entender en ese párrafo que de acuerdo a lo que tú te ocupes puedes desarrollar ciertas enfermedades. Exactamente. En esta parte, si leyeron, es de Ramazzini, el padre considerado como de la medicina del trabajo, es el que sugiere y dice que todos los médicos deben de agregar a su interrogatorio a todos los pacientes en qué te ocupas. Porque si ustedes se dan cuenta en las clínicas que han ido, ¿alguien lo pregunta? Nadie. Entonces debemos de preguntar, además de que qué te pasa, qué sientes, dónde te duele, cómo lo sientes, a dónde se va, qué tipo de dolor, todo eso, también se le debe preguntar en qué te ocupas. Entonces, en algunos casos llevan patologías laborales y pasan desapercibidos. Entonces, a veces el problema que lleva está relacionado con la actividad y no sabemos y el trabajador menos. Y si el médico pregunta, hace esa pregunta y lo relaciona con su trabajo y detecta que es una patología laboral, le podemos ayudar mucho al trabajador, porque podemos ayudarle a que la patología ya no continúe, ya no llegue a un estado de invalidez o que el trabajador también tramite sus derechos y como derechos, entonces ya llega, lo tramita y eso hace también de que de alguna manera le apoyemos a que ya no continuemos o que no continúe agravando la situación. Entonces, en este caso necesitamos, por eso es la importancia de que la medicina laboral la analicemos, porque si se dieron cuenta ahorita, se hubieran puesto a exponer, nada más van leyendo las diapositivas, no nos damos cuenta de esos detalles. Entonces, es ¿en qué te ocupas? Debemos preguntar todos y ustedes que van para allá, no lo olviden. Sí, bueno, ¿qué más? A ver, Fernanda. Dígame, doctora. Bueno, Continuamos con doctora, el... ¿Sí? ¿Sí? Dime. con el periodo cuaternario. Terciario, ahí hay mucho de qué hablar todavía. O ahorita saben que llevaron sus diapositivas, prepararon su exposición. Así es, doctora. Ok, lo empezamos y ya al final aclaramos dudas y analizamos lo último. ¿Les parece? Sí, doctora, está bien. Ok. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 1, somos del grupo A.
y vamos a explicar lo que son los conceptos y lo que es la evolución histórica. Mi equipo está conformado por Cruz Romero Fernanda, Del Ángel García América, su servidora Domínguez Gómez Viana del Rocío, Estrada Díaz Alejandra del Rocío, Fernández Gómez María José y Flores Moreno Alan Rafael. La siguiente, por favor. Y bueno, esos son los contenidos que vamos a ver dentro de lo que es la exposición. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a empezar primero con lo que son los conceptos que hace un momento estábamos analizando. La siguiente, por favor. Sin embargo, en este caso, pues yo me atreví a poner lo que era la palabra medicina para también poder correlacionarlo con lo que es el tema. Aquí vamos a tener que la palabra medicina viene del latín medicina y esta se deriva de medicus o médico, que es una palabra que a su vez se deriva de mederi, que significa cuidar, curar o tratar. En este caso vamos a decir que medicina también va a llevar el sufijo lo que es ina, que indica lo que es materia de. Así vamos a tener que la materia del médico es el que cuida, trata o cura en este caso. La siguiente, por favor. Y bueno, relacionado también con lo que es la medicina, ya vimos que, bueno, busca tratar, curar, incluso también vamos a encontrar que sirve para lo que es la prevención, e incluso lo que es la rehabilitación de lo que es las personas. Aquí también vamos a tener que, en otros conceptos, vamos a tener que es el conjunto de técnicas y conocimientos orientados a preservar o recuperar la que es la salud del ser humano, por eso en este caso también les hablaba de lo que era la rehabilitación. Para la consecución de sus fines, lo que es aquí la medicina se sustenta en una serie de procedimientos que generalmente pues ya hemos visto a través de lo que es la carrera, como lo que es el diagnóstico, que nos va a servir para identificar los problemas que se aquejan al paciente. Aquí es donde nosotros evaluamos qué es lo que tiene nuestro paciente y podemos llegar, digamos que a un fin a lo que vamos a tratar. Y por eso ya de ahí derivamos a lo que es el tratamiento, que va a consistir en las disposiciones a tomar para aliviar las enfermedades, tratando de alcanzar la curación. Sin embargo, sabemos que en el tratamiento no solamente incluye lo que son medicamentos como las pastillas, otro tipo o cosas así, sino que también puede hablarse de lo que es como lo que son los yesos. Si hablamos de lo que es una fractura, pues ahí estamos dando lo que es un tratamiento para ese tipo de problema que pues está quejando nuestro paciente. También lo que es la prevención, que se consiste en las disposiciones tomadas para evitar males posibles. Aquí un claro ejemplo tenemos lo que es el COVID, tenemos las medidas sanitarias que sirven para lo que es la prevención de esta enfermedad. Y pues así con la prevención reducimos en gran medida lo que son las enfermedades en lo que son pues nuestros pacientes. También vamos a tener otros conceptos que dicen que la medicina se define como la salud del paciente. No sé si lo alcanzo a ver bien. Sí, como la salud del paciente para evitar la enfermedad en favor de la vida, con el apoyo del médico basado en la ciencia y el conocimiento para curar en lo que es la clínica, ya hablando de una forma más, más completa. Más completa, exactamente. Sí. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a empezar el otro concepto, que ya es el trabajo, que etimológicamente vamos a ver que tiene, digamos, que diversas raíces, por eso el hecho de que, como habíamos hablado antes, de que existan varios tipos de conceptos de lo que se tiene, pues, esta palabra. Aquí dice que algunos autores señalan que provienen del latín de trabas o travis, que significa traba. Esto hecho porque decía que lo relacionaban con un obstáculo o un reto para lo que son los individuos, pues siempre va a llevar lo que es un esfuerzo determinado para poder realizarlo. Por eso se le conocía como travis o traba. Otros también lo ubican como la palabra laborare o labrare, que significa labrar. Este es un término relativo a lo que es la labranza de la tierra. Y otros más señalan que la palabra proviene del griego tilbo, que es un concepto que denota una acción de apretar, oprimir o afligir. Por lo mismo, digamos que podremos relacionarlo con el primero, que significa un esfuerzo, a veces,
digamos que no nos gusta en lo que trabajamos y podríamos sentirlo así, de esa manera, suponiéndolo de esa forma. La siguiente, por favor. Y bueno, esto pues era lo que estábamos discutiendo. Este es la definición que venía en lo que era la antología. Pues ya habíamos visto pues que era el ejercicio físico mental de una variedad de actividades planificadas que llevan implícito el esfuerzo y el desgaste, bueno, como ya lo habíamos tenido, que esto también va a tener lo que son 3 conceptos para que se pueda denominar trabajos, digámoslo así. Lo que es la aprobación social, que ya estábamos viendo, pues que en una sociedad, digamos que tienen términos o valores, si podríamos decir, sí, términos o valores que pues indican que si una persona realmente se le puede considerar un trabajo como tal, o que si una persona trabaja. Hablábamos también de que la prostitución pues no se tomaba como una aprobación social porque pues está mal visto a que pues las mujeres se prostituyan para poder ganar o sustentarse, pero al fin y al cabo pues están ganando un dinero y están pues solventando lo que es su vida. También tenemos lo que es el libre propósito humano, o sea, que las personas decidan en qué van a trabajar y que se sientan, digamos que bien y a gusto en lo que hacen. Sin embargo, sabemos que a veces no es posible así y podríamos decirle que incluso algunos se esfuerzan a trabajar. Y lo que es la utilidad son los medios preventivos. La antología marcaba, sino aquí también busca lo que es el bienestar psíquico, o sea, y también pues, la siguiente, por favor. Y bueno, aquí este es el concepto que venía en la antología, que decía que era la rama de la medicina que se encarga del estudio del proceso de salud de enfermedad relacionado con los trabajadores y su ambiente laboral, con el fin de proporcionarle una atención integral. Asimismo, se va a encargar de prevenir las situaciones adversas al trabajador para un mejor desempeño de sus labores y mayor productividad del mismo. Si lo relacionamos con el concepto anterior, pues ya, digamos que aquí este es de forma más general, sin embargo, lo que era la definición que da la OMS, pues ya, digamos que da más especificidad a las condiciones de tratar al mismo trabajador. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de la medicina del trabajo, ¿qué es lo que busca estudiar? Aquí vamos a ver, digamos que vamos a verlo a lo largo, digamos que de lo que es la materia, que una es la prevención del riesgo, y aquí esta va a valorar cómo afecta la salud humana como consecuencia de las circunstancias y las condiciones de su trabajo. Un ejemplo es que, por ejemplo, los que trabajan en las minas, bueno, estos están muy arriesgados de que en una mina se derrumbe y pues
o tengan algún accidente de trabajo por alguna piedra, una fractura, o incluso por la intoxicación de los metales, estar todo el tiempo encerrados, pues prácticamente es una cueva en la que hacen, y pues puede afectar también lo que es su salud. También vamos a tener lo que son patologías, y aquí vamos a tener, digamos que tres conceptos relacionados a lo que es los accidentes de trabajo mismo que suceden durante el trabajo mientras esté elaborando pues la persona. También a enfermedades profesionales, por ejemplo, igual hablamos de lo que son las minas, puede haber alguna enfermedad pulmonar también por el encierro, por no tener suficiente oxigenación, y enfermedades relacionadas también con lo que es el trabajo. Esto pues dos van de la mano. Una valoración pericial, esto en el cuestión de las incapacidades, y esto decía que, por ejemplo, una persona que sufría digamos que sufre una fractura de los brazos, no puede volver a trabajar, o que llega a tener, o que realmente sufre un accidente muy grave y ya no puede trabajar, muchas veces incluso los jefes o los dueños de los negocios corren a estas personas sin darles una remuneración, o sí, una remuneración para que pues ellos puedan seguir continuando porque pues se accidentaron trabajando, y esto va a servir pues para ayudar también al trabajador para que no tenga un despido injustificado de esto mismo, por el accidente que tuvo o por la enfermedad que tuvo, por una incapacidad. La siguiente, por favor. También vamos a ver lo que son las organizaciones empresariales y sanitarias, como ya habíamos comentado también, lo de los recorridos, que tengan pues las medidas de prevención más que nada para los trabajadores, como también el equipo de protección. Y esto con el fin de conocer su tipología, a fin de gestionar con mayor calidad y eficacia lo que es la salud laboral, que es prácticamente esto. Y lo que es la historia natural de la salud y la enfermedad en forma general, y de forma específica vamos a tener lo que es el estudio de la salud de los individuos y grupos en sus relaciones con el medio laboral y lo que es la promoción de la salud en dicho ámbito. La siguiente, por favor. Y bueno, hasta aquí sería mi parte. Gracias. Muy bien. Muy bien, te felicito porque ampliaste, no te llevaste nada más de la antología, sino que también investigaste más. Y apruebo más, me gustó más el concepto de la OMS en relación a medicina del trabajo, porque está más completo. Abarca incluso hasta el manejo que se le da al trabajador cuando en sí sufre un riesgo del trabajo, porque ya al final es el manejo y termina ya con algún tipo de rehabilitación. Y más que nada, no rehabilitación física, sino que un tipo de rehabilitación en el caso de que tengamos que tener un paciente después de un accidente de trabajo, lo tenemos que rehabilitar emocionalmente y laboralmente, como tratándolo de reanudar sus labores. Y cuando no puede, porque tenga alguna incapacidad para continuar realizando las mismas actividades, entonces se le da un cambio de actividad a otra área donde pueda ejercerlo, donde no pueda utilizar la parte afectada, pero se le capacita sin afectarle su salario mensual. Entonces, aquí lo está abarcando en caso del manejo hasta la rehabilitación. Entonces, sí, me parece más importante el concepto de la OMS en relación a medicina del trabajo. Muy bien. Continuamos entonces con la evolución histórica de la medicina del trabajo. Ok, buenas tardes compañeros, mi nombre es América del Ángel García y voy a empezar a exponer el periodo primario. ¿Me puedes dar a la siguiente? Empezamos con lo que es Mesopotamia. Mesopotamia empezó en el siglo VII a.C. Aquí se ve lo que es el reparto agrario, la distribución del trabajo y la jerarquización en cuanto a los niveles estratos sociales que tiene la población. Entonces, se dio que en ese tiempo ya se daba lo que es la producción de cerveza y del pan de cebada. Ya estaban los primeros hornos para la fabricación de ladrillos, había forjadores. En cuanto a la industria textil, vamos a ver que ya hay hilados, tejidos y teñidos.
Entonces, esta civilización se caracterizó mucho porque practicaban la ganadería y la agricultura. También se caracterizó por el uso de la metalurgia. Entonces, ya aquí también se fabricaba lo que era vidrio. Aquí ya se ve lo que es un efecto, una relación entre efecto y causa o relación de trabajo y daño. Esto llevó a que los gobiernos de esta civilización hicieran legislaciones sobre las relaciones laborales que se tenían, sobre todo para que los dueños de los esclavos, por así decirlo, o las personas que daban trabajo, no se aprovecharan de los esclavos o de sus trabajadores. Es una de las legislaciones, de las primeras legislaciones que se dio en este tiempo, fue la legislación de Urukagina, que este príncipe de Lagash abolió el derecho de los jefes sobre ciertos trabajadores para disponer acerca de sus ingresos. Esto con el fin de que estos no se aprovecharan y se quedaran con más de lo que debían. Posteriormente se da lo que es el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, recordemos que es muy característico de esta sociedad, es característico de esta sociedad, y aquí ya se dan más reglamentos acerca del trabajo y de los trabajadores. Por ejemplo, los médicos, ya se establecía un honorario para ellos, en el que los médicos iban a cobrar dependiendo si atendían a una persona libre o a una persona esclava. Ya los salarios iban a variar. Los salarios variaban dependiendo del trabajo que se realizaba. Se hablaba de lo que es la responsabilidad profesional. Los trabajadores, los médicos, los arquitectos, los que fueran, tenían que ser responsables acerca de lo que hacían. Entonces, si por ejemplo un arquitecto, su casa se derrumbaba, la casa que construyó se derrumbaba, bueno, pues se tenía que hacer responsable por lo que había hecho. Y en cuanto a los obreros, esto es muy importante, ya se establece lo que es un salario mínimo para ellos y 3 días de vacaciones al mes. Aquí, como les dije, ya se da una relación entre los efectos que puede causar el trabajo en la salud de las personas. Ya se habla acerca de patologías por la exposición a ciertos químicos que se trabajaban en ese entonces. De hecho, hay escritos en el que se habla acerca de las cataratas en las personas que trabajaban el vidrio. ¿Puedes darle a la siguiente? Ok, la siguiente cultura que vamos a ver va a ser Egipto. En Egipto se desarrolla la agricultura, la caza, la pesca, la ganadería, el comercio y la arquitectura. Ya se ve el trabajo de alfareros que van a usar lo que es la invención de esta cultura, que es el torno. Y muchas personas se dedicaban a lo que es el embalsamamiento de los cuerpos de las personas. Entonces, aquí se habla de lo que es la sátira de los oficios. La sátira de los oficios era un libro en el que ya se hablaba acerca del carácter físico de los obreros. Aquí se menciona que las personas que se dedicaban a este trabajo sufrían de fatiga y deformaciones físicas por las posturas incómodas que estos tenían. También se hablaba de afecciones oculares y parasitarias debido al barro y a las malas condiciones insalubres a las que estos estaban expuestos. De hecho, en el antiguo Egipto se consideraba que el trabajo de los obreros era de los más decadentes, no era bien pagado y era de los más bajos en cuanto a la estructura social. Así, era la estructura social. Entonces, estos eran muy devaluados, no se valoraba lo que es su vida de los esclavos y había un muy maltrato por parte de los patrones que estos podría decir tenían responsabilidad sobre ellos. Esto empieza a cambiar con la llegada de los escritos de Ramsés II. Ramsés II creía que a mejores condiciones de trabajo los esclavos iban a poder elaborar de manera más estética sus estatuas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le dio mejores condiciones a estos esclavos para que estos trabajaran mejor.
Otro es, aquí se ve lo que es una protección. Incluso Ramsés II decía que cualquier esclavo que era lesionado durante la creación de sus estatuas tenían que ser tratados. Entonces, aquí ya se ve una protección contra los riesgos profesionales y las consecuencias que tienen estos trabajos sobre las personas. Aquí vamos a ver que también se va a dar lo que es las primeras manifestaciones o los primeros escritos acerca de un seguro de vida. ¿Por qué? Porque habían asociaciones religiosas y organizaciones cooperativas que se encargaban de cubrir los gastos de los enfermos, de las enfermedades de los miembros, que se podría decir se inscribían a estas asociaciones, pero todas estas eran asociaciones privadas. Entonces, aquí ya se habla sobre lo que son seguros de vida. En los papiros de Smith y en los de Evers y Berlin, ya se empieza a hablar acerca de las causas de enfermedades por el trabajo y una manera en la que se les da tratamiento. ¿Puedes darle a la siguiente? Ok, seguimos con Grecia. Que es la agricultura, la ganadería y la minería. Aquí los esclavos, a diferencia de las otras dos, eran tratados de una manera más benevolente. Estos se creían que los patrones permitían a los esclavos poder elaborarse o poder tener una vida aparte de su trabajo con ellos. Entonces, muchos de estos esclavos se podrían formar como médicos o como arquitectos, tener un pasatiempo, por así decirlo. La época en la que se habla más acerca del trabajo es la época clásica, que fue del siglo VI al siglo V antes de Cristo. Aquí esto se da por la construcción de la gran Acrópolis de Grecia. Ya se establece lo que es un sistema de trabajo y una especialización. Entre las figuras que tenemos en Grecia está Platón y Jenofonte, que ellos hablan acerca, Platón en sus escritos y Jenofonte en la Ciropedia, acerca de que el desempeño en los oficios siempre va a ser mejor cuando los trabajadores son organizados en faenas. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos los trabajadores se van a dedicar, van a trabajar en grupos dependiendo de lo que ellos trabajan. Otra cosa es que en Kos y en Cirene se establecen escuelas de medicina, en donde los trabajadores llegaban para curarse. Entonces, en estas escuelas de medicina se permitía que los estudiantes revisaran a los enfermos y se pudieran hacer escritos acerca de sus enfermedades y cómo podía ser el trabajo una causa de estos. Entonces, aquí, aun cuando los trabajadores se podría decir que tenían mejores tratos, sus trabajos o sus condiciones seguían siendo muy insalubres. Y las jornadas de trabajo podrían variar dependiendo del trabajo que tenían. De las peores jornadas de trabajo que habían eran las de la mina de Laurium. Entonces, aquí en estas minas los trabajadores estaban en un área muy decadente y tendían a respirar un aire muy deficiente, aun cuando en esta época ya habían canales de aire en la ciudad. El otro personaje que tenemos aquí es Hipócrates. Hipócrates fue del 460 al 375 a.C. Hipócrates es muy importante porque ella habla del tratado de aire, aguas y lugares, en el que habla sobre la salubridad, la geografía médica, climatología, fisioterapia y balneología. Aquí él nos habla acerca de las primeras observaciones que se dan acerca de los factores determinantes de las enfermedades, tanto social, familiar o laboral. También dice que son diferentes los factores que pueden causar las enfermedades en los trabajadores. Entre ellos eran los vientos, las aguas, los suelos y el modo de vivir y el trabajo. Eran muy importantes para el desarrollo de una enfermedad, así como los efectos del ejercicio físico, ya sea durante el trabajo o fuera de este. Como mencionó la doctora al principio, uno de los principales escritos que dio Hipócrates fue la intoxicación saturniana. Estos fueron los primeros escritos o los primeros saberes acerca de la intoxicación de plomo que existía en aquellos trabajadores que se dedicaban a las minas. Él escribió acerca de los primeros síntomas que eran cólicos, palidez, parálisis y disturbios oculares que podían tener las personas.
Él también habló en sus escritos acerca de una metodología para ir a ver los centros de trabajo donde se hallaban los esclavos. Esto con el fin de identificar aquellas zonas o factores de riesgo que podían afectar la salud y tomar medidas respecto a ello. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ok. Para continuar, está Roma, que se desarrolló en la agricultura, la ganadería, la artesanía, el comercio y pues la guerra. En Roma, a diferencia de Grecia, aquí los esclavos eran muy maltratados. Su vida casi no valía, entonces no había medidas para tratar a estos. Entonces ellos estaban expuestos a muchos factores de riesgos que causaban enfermedades, sobre todo por ese poco valor que se le daba a la persona. Esto sigue así, entonces estas personas, estos esclavos o los prisioneros eran los que tenían los trabajos más pesados, sobre todo lo que eran las minas, porque estos estaban en condiciones muy deplorables, tanto de higiene como de seguridad. Esto cambia una vez que aparecen las tablas de ajuste. Las tablas de ajuste o de justicia exigían que los patrones tomaran medidas de seguridad ante sus esclavos para evitar que estos fueran lesionados. Entonces, una de las personas que también vemos en esta época es Galeno, que es del siglo II a.C. Galeno, él tendía a visitar lo que eran las minas de los trabajadores y de los curtidores, sobre todo lo que eran las minas de sulfuro de Chipre. Él creía que tenía que haber medidas de seguridad, ya que los trabajadores, como estaban mal expuestos, trabajaban sin ropa y en plazos de corto tiempo para evitar la asfixia dentro de estas minas. Se tenían que tomar medidas porque estas se corrían peligro debido a las neblinas ácidas que había en estos lugares. El otro personaje es Plinio el Viejo, que va del 23 al 79 después de Cristo. Aquí dice que hay normas preventivas para los trabajadores de la mina, las minas de plomo y de mercurio, para evitar la intoxicación por la aspiración de polvos y vapores. Una de estas medidas fue la creación de, por así decirlo, un cubrebocas rudimentario, que en ese tiempo se hacía con la vejiga de los animales y los esclavos o los trabajadores se lo podían colocar para evitar esta aspiración de tóxicos. Siguiente. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. Muy bien. Muy bien, eso fue lo que pasó en el periodo 1, el primer periodo, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Fernanda Cruz Romero. Me tengo que exponer el periodo secundario, que abarca de 1001 a 1700 después de Cristo. Algo que cabe destacar es que, a diferencia que en el periodo primario, acá sí hay avances, pero no tantos como en el anterior. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, nos menciona que en el periodo secundario se va a caracterizar porque en este periodo ya vamos a contar con ciertas literaturas. Una de ellas, la escrita por Georgius Agricola, que nos habla acerca de enfermedades asociadas a la minería y a la fundición del oro y de la plata. Nos menciona dentro de su libro que le conoce como De Re Metálica, a métodos de prevención y también algo muy importante, aparte de la prevención, empieza a ver la manera que dentro de las minas haya ventilación para así pues mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores. Más bien de los mineros, disculpen, hice una redundancia. Siguiente, por favor. Aparte de esto, el anterior, no lo cambies, déjalo así. También nos hablaba, o más bien, este autor fue el primero en mencionar acerca de las ulceraciones en los pulmones en los trabajadores de la minería.
El siguiente va a ser para Celso, en Suiza, de 1493, 1541. Él nos va a hablar sobre enfermedades relacionadas por intoxicación por mercurio. También va a tener una obra, el cual se le va a conocer como el de los oficios y las enfermedades de las montañas. Y nos menciona también que van a haber enfermedades ocupacionales, dependiendo pues obviamente la ocupación de los trabajadores. Y bueno, escribió lo que son 3 tomos, si no mal recuerdo, el cual hablaba el primero de las enfermedades pulmonares, el segundo de las enfermedades de los trabajadores en la metalurgia y el tercero de enfermedades en trabajadores con mercurio. La mayoría de estos autores autores y médicos van a hablar sobre más que nada la minería y la metalurgia. Entonces esto va a ser algo que va a caracterizar mucho a lo que es el periodo secundario. También vamos a tener que dentro de estos van a haber autores como en la antología no lo menciona, pero lo voy a mencionar así para conocimiento general, tales como Pasa, Poe, Matthews, Livius y Sitio, los cuales también nos van a mencionar sobre la inversión de prótesis que van a corregir, y esto va a ayudar a disminuir las secuelas de los accidentes laborales y pues mejorando la calidad de vida de los trabajadores. Ahora, esto pues hablando a nivel mundial. Ahora, en México nos menciona que el rey Carlos II ya empieza, o aquí se empieza a implementar sobre, o más bien se empieza a preocupar más sobre la salud de los trabajadores. Y aquí ya es donde empieza lo que mencionábamos hoy que estábamos comentando el tema, lo que mencionó mi compañera Marcela, que ya se empiezan a tomar en cuenta también al trabajador que durante su actividad resulta afectado. Y entonces aquí ya nos menciona que los individuos que se accidentan deben seguir percibiendo la mitad de su salario hasta su total restablecimiento, es decir, hasta que estos vuelvan a trabajar, lo que pues hoy en día, si nos podemos analizar, se sigue llevando, o más bien se sigue implementando en México, ¿no? Nos dice que igual en caso de enfermedad a los obrajes deberían percibir íntegros sus salarios hasta por un mes de sueldo, es decir, los trabajadores van a tener pues van a seguir recibiendo su ingreso para poder seguir cubriendo lo que son sus necesidades básicas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, aparte de esto que se mencionó anteriormente, empezó lo que es la legislación de las etnias, ajá, y donde nos menciona que las etnias de clima frío no van a ir a trabajar a zonas de clima cálida, pues esto también pues procurando cuidarlas, y también que los menores de 18 años no pueden cargar mercancías, es decir, iban a haber ciertas actividades que los menores de 18 años iban a prohibírseles por su salud. Y también nos menciona que los patrones debían tener médicos bajo sueldos, es decir, que si bueno, en ese entonces pongamos una industria, pues como todo trabajo va a tener ciertos riesgos, pues el patrón debía cerciorarse de que hubiera un médico ahí de base que estuviera dispuesto a que cualquier accidente que llegara a acontecer pudiera atenderse de manera inmediata y pues evitar en medida de lo posible que el trabajador saliese dañado. Siguiente, por favor. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿ya me escuchan? Sí. Buenas tardes, doctora, compañeros. Soy Alan Rafael Flores Moreno y me voy a encargar de continuar con el tema. Vamos a empezar con el periodo terciario. Este periodo
va a abarcar del siglo XVIII al XIX. Ujú. Vamos a empezar con las aportaciones de un médico italiano llamado Bernardino Ramazzini, que es el que es considerado como el padre de la medicina del trabajo. En el año de 1700, publicó un escrito llamado De Morbis Artificum Diatriba, que en una traducción del latín sería como el trabajo de las enfermedades ocupacionales, donde él enumeró algunas enfermedades que eran inherentes de cada trabajo. Otra aportación que él hizo muy importante fue que incluyó la anamnesis, una pregunta muy importante que hasta hoy en día se sigue utilizando, que es cuál es su ocupación, ya que encontró, como dije anteriormente, enfermedades que se iban a relacionar muy estrechamente con trabajos específicos. Otras aportaciones que hizo fue que escribir textos en los que mencionaba cuál era la metodología para evitar la ocurrencia de enfermedades, como el ejemplo de tomar descansos para evitar jornadas muy largas de trabajo que podían poner en riesgo la vida de las personas. Otra cosa que dijo fue que era necesario cambiar la postura para evitar posiciones viciosas del trabajador y por ende evitar deformidades que podrían ocasionarse, ¿no? Otra cosa fue que condenó la falta de ventilación y de temperaturas extremas en los trabajos que podían dañar la salud del paciente, del trabajador. Enseñó que en lugares muy polvosos, como en minas, el trabajador debía de dar la espalda hacia la corriente de aire para evitar respirar ese polvo que viajaba. También evocó la necesidad de la limpieza adecuada para cada ocupación, qué tipo de ropa se recomendaba, ropa de protección, como dijimos anteriormente, ¿no? El equipo de protección que es muy necesario para trabajos específicos, como guantes o dependiendo del trabajo, ¿no? Y el cuidado pertinente que debe de tener el trabajador. El siguiente médico fue Giovanni Battista Morganini, otro médico italiano. Él se encargó de escribir un texto llamado De Sedibus et Causis Morbirum per Anatome Indagatis, que una traducción muy burda sería como de los acentos y causas de las enfermedades investigadas a través de la anatomía. Este va a ser considerado como el padre de la anatomía moderna. Es importante recordar que su aportación más importante fue que estableció el principio fundamental de que la mayoría de las enfermedades no se van a esparcir por todo el cuerpo al azar, sino que van a tener un origen específico en ciertos órganos o tejidos. El siguiente médico que voy a hablar va a ser Percival Pott. Él se encargó de describir una relación importante que encontró con el cáncer pulmonar con los trabajadores que se encargaban de limpiar las chimeneas de hollín. El siguiente va a ser Robert Baker, que en 1833 promulgó la primera ley de protección del trabajo. Incluso los patrones, los que tenían el poder, lo llamaban para que fuera a las industrias para tratar a los enfermos. Constantemente él promulgaba que el médico debía de ir con el paciente con visitas progresivas. El siguiente va a ser Louis René Villerme, un médico francés que en 1863 realizó estudios sobre la epidemiología social y cómo el estatus socioeconómico va a tener un impacto sobre la salud de las personas. Realizó estudios sobre el físico y la moral de los obreros de la manufactura de algodón, la lana y la seda, para encontrar las relaciones que habían con la mortalidad y la morbilidad en estos. El siguiente personaje que voy a hablar va a ser Anthony Ashley Cooper, conocido como Lord Shaftesbury, que vivió de 1801 a 1865 en Reino Unido. Él se encargó de formar una asociación llamada Comisión Federal sobre el Empleo de los Niños en Minas y Fábricas. Sus aportaciones fue promulgar leyes que se encargaban de la protección de estos trabajadores, como que los niños no debían de trabajar siendo menores de 9 años en la industria del algodón y de lana, que ninguna persona menor de 18 años podía trabajar más de 10 horas al día y 8 horas los sábados, y que nadie menor de 25 debía trabajar durante la noche, esto para proteger la salud de los trabajadores.
la misma persona, el mismo doctor, para 1842 realizó informes mediante el cual se promulgó la siguiente ley, la ley de las minas, en el cual limitaba las horas de trabajo de los adolescentes en las minas, los niños mineros. Para 1842, Edwin Chadwick realizó un informe llamado Informe sobre las condiciones sanitarias de la población obrera en Gran Bretaña, lo que ayudó para promulgar una ley para 1848, donde se promulgó la reforma sanitaria. Y sería todo de mi parte. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra del Rocío Estrada Díaz y vamos a continuar con el periodo cuaternario, también llamado contemporáneo o actual. Siguiente, por favor. Este periodo se desarrolla principalmente en el siglo XX y abarca 4 principales años en donde los sucesos se dan dentro de nuestro país y también en el país de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Bien, el primer año a mencionar es 1906, en la época del Porfiriato, en donde había una empresa minera llamada Cananea Consolidated Copper Company, que no solo abarcaba el territorio mexicano, sino también abarcaba el territorio estadounidense. Pero para esta época, exactamente el 1 de junio de este año, los trabajadores mineros de esta empresa deciden protestar, esto contra los malos tratos que recibían y las malas condiciones del trabajo. Entonces ellos deciden hacer una huelga reclamando jornadas laborales justas, sueldos equitativos con sus compañeros de otros países como Estados Unidos y Europa, y la modernización y mantenimiento de las condiciones del trabajo. Es entonces que entran entre 4 personajes, los hermanos Flores Magón, el señor Juan Sarabia y el señor Librado Rivera. Ellos señalan que los dueños de las minas, y no solo de las minas, sino también de las fábricas y de los talleres, tienen una obligación de mantener los lugares de trabajo de manera higiénica y segura, así como también hacen referencia a indemnizar a los trabajadores cuando existen accidentes que son propios del trabajo. Siguiente, por favor. El siguiente año a mencionar es 1914, en donde en Estados Unidos el Servicio de Salud Pública crea una oficina de salubridad e higiene industrial, esto con el fin de identificar y evaluar el control de riesgos que puedan afectar la salud de los trabajadores. Siguiente, por favor. Luego viene el año de 1917, en donde se pone en práctica la doctrina marxista-leninista. Lo que hace referencia a la medicina laboral es que esta doctrina no pretende destruir el trabajo asalariado, es más, lo quiere mantener para que los trabajadores pues gocen de esto, ¿no? Siguiente, por favor. Y por último, el año de 1935, en lo que es Estados Unidos, se aprueba la Ley de Seguridad Social, con la creación de la medicina del trabajo, y esta con el fin de tener una defensa y vigilancia del derecho a la salud del trabajo. Y es así que se pone vigente la presencia del médico en los lugares del trabajo. Siguiente, por favor. Por mi parte es todo. Gracias. Muy bien. Okay, por último, vamos a ver el quinto periodo o periodo especulativo. Bueno, este comienza prácticamente en el siglo XXI, por lo cual se le da el nombre, porque es prácticamente lo que se espera ver que pase durante este siglo. La siguiente, por favor. Bueno, nos menciona la antología que desde el origen del hombre y ante la necesidad de proveerse de alimentos y de sobrevivir, han tenido que irse adaptando los trabajos a las condiciones climatológicas y a los cambios sociales. Esto ha dado como consecuencia el origen de riesgos y situaciones capaces de producir enfermedad o muerte durante el trabajo. Algunos ejemplos de esto son la minería, la alfarería y también la explotación humana, como ocurría en las guerras. Siguiente, por favor. Bueno, actualmente hay una gran necesidad de médicos laborales,
debido a la diversidad de trabajos y problemas de salud, pero esto es importante aclarar que no porque exista la necesidad debe de ser cualquier médico el que ejerza esta labor, sino que debe haber una especialización en ellos, ya que deben de estar actualizados en cuanto a las condiciones laborales de las personas, ya que, por ejemplo, en este siglo está muy de moda el estrés, ¿no? No, como mencionábamos al principio, no solo son las actividades físicas las que ponen en riesgo a los médicos, sino también actividades mentales. Y bueno, el deber de la medicina del trabajo en este siglo debe ser educar, normar, controlar y estimular toda conducta que haga del trabajar una actividad más segura y plena para el desarrollo del ser humano. Siguiente, por favor. Y bueno, nos menciona que la medicina del trabajo debe responder a estas demandas mediante tres principales ejes de prevención. Lo principal es la prevención primaria, ya que, bueno, en esto pues con esto se evita todo, ¿no? Todo todo el daño posible. Nos menciona que hay que comenzar por identificar los factores de riesgo existentes. Esto, pues, con el fin de poner en práctica medidas de control, como realizando mapas de riesgo y evaluando qué situaciones podrían afectar el bienestar de nuestros trabajadores, sobre todo en las empresas. Como mencionábamos, pues ahorita en lo del COVID, pues principalmente brindándoles equipo de protección a nuestros trabajadores, ¿no? Siguiendo por planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación a los trabajadores en general. A pesar de que deben de existir responsables de la salud de los trabajadores, lo ideal sería que se capacitara al personal en general para que sepan cómo actuar ante emergencias. Se deben crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y realizar exámenes preocupacionales y periódicos a nuestros trabajadores para pues que tengan un mejor desempeño laboral y pues velemos por su salud. También es muy importante mencionar que en la actualidad muchas de las empresas trabajan de manera irregular en cuanto a la salud de los trabajadores y no todos prestan servicios de salud, por lo cual también es en esta, bueno, siempre, pero hablando del periodo actual, cobra importancia la medicina laboral, ya que debería de regularse todo eso para que todos puedan contar con su servicio de salud. En caso de la prevención secundaria, se dice que debe haber un diagnóstico precoz y atención temprana en caso de que exista alguna enfermedad en los trabajadores y que ellos puedan seguir cobrando el sueldo en lo que puedan recuperarse y volver al área de trabajo y todo lo que ya hemos visto que se estableció en el periodo pasado. Y en cuanto a la prevención terciaria, nos habla del tratamiento, la reubicación y rehabilitación del trabajador afectado. Es lo que nos mencionaba la doctora, que es algo muy importante que en caso de que nuestro trabajador se quede incapacitado de poder realizar alguna actividad, la empresa se encargue, bueno, los médicos laborales se encarguen de reubicarlo en otra actividad en la que pueda seguir desempeñándose para que no se quede sin la posibilidad de trabajar. Y eso es principalmente lo que se espera que pase durante este siglo, pero pues todo esto, como les mencionaba al principio, se va a ir adaptando según las condiciones laborales y la adaptación social que haya conforme vayan pasando los años. Siguiente, por favor. Y eso sería todo por nuestra parte, doctora. Muy bien. Bueno, después de todo el recorrido de la evolución histórica de la medicina del trabajo, ¿cómo les pareció todos los demás, los que escucharon la exposición o las exposiciones? ¿Alguna duda en relación a esto en alguna de las partes o en algún periodo? No, muy interesante cómo fue evolucionando creo que todo estaba muy claro. Si se dan cuenta, la evolución está muy bonita porque va surgiendo de momento de acuerdo al interés de algunas
de algunos personajes que vieron la relación que había de la actividad con la patología que presentaban los pacientes. Y por eso al surgir el padre de la medicina del trabajo, surgió la legislación y todo eso ha hecho de que el trabajo se le dé una importancia y al trabajador también, para que cuando el trabajador sufra de alguna manera algún riesgo, que tristemente todo trabajador al final de sus jornadas laborales, ya cuando se jubila, presenta cierta patología relacionada al trabajo. En algunos casos el trabajador ya ni se da cuenta porque ya se jubiló y se empieza a enfermar y no sabe que eso era o fue por su trabajo. En algunos casos sí, antes de jubilarse se enferma y genera un riesgo de trabajo o un estado de invalidez y por lo mismo tiene ciertos derechos y que a veces se incapacitan antes de jubilarse. Entonces todo se va dando de acuerdo al interés o de que el trabajador se dé cuenta, porque si ustedes se han dado cuenta al ver esta primera clase, es de que la medicina del trabajo está oculta, o sea, mucha gente no la conoce, no sabe cuáles son sus beneficios, ni el propio trabajador conoce cuáles son sus derechos. Si el trabajador no los conoce, su familia menos. Y en este caso, el trabajador debe conocer sus derechos y además la familia también los debe conocer, porque cuando se da un riesgo del trabajo que genere el fallecimiento del trabajador, la familia debe tramitar la pensión o la indemnización y si no conoce o no supo, no la tramita y la pierde. Y en algunos familiares de nosotros mismos ha pasado. Entonces es por eso que debemos difundirla y apoyar a los trabajadores y sobre todo de interesarnos el tipo de enfermedad que lleva y en qué se ocupa para relacionar la patología posiblemente a lo laboral. Entonces, muy bien. Me gustó la clase y investigaron más. Los felicito, estamos iniciando bien, continuemos igual y terminemos igual, como les dije al inicio. Entonces, por hoy estuvo muy bien. Si no hay dudas, entonces, pues qué bueno, ya le dimos ahora sí que el primer paso y continuemos así. Entonces, nos vemos el jueves. Entonces, si no... Ok, doctora. ¿O alguien más quiere dar algo? No, doctora, todo está muy bien. Gracias. Ok, entonces... Gracias, doctora. Entonces nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Creo que el jueves iba a ser de 3 a 4 y 4 a 5, ¿verdad? Cada quien con su horario. Parece ser que solo el martes nos vamos a unir. De todos modos, nos comunicamos, Jaime. Sí, doctora. Bueno, entonces nos vemos. Feliz tarde, buen provecho. Hasta luego. Igualmente, gracias. Doctora.